Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos a esta sesión de nuestras lecturas fundamentales de psicoanálisis en su versión desde Lacan hacia Freud. Hoy los hemos invitado para conversar sobre esto que nos inquieta en el país y que pasa la diapositiva, porfa, Marcela. Eso. Con el título de la protesta al diálogo en Colombia, ¿será posible? Una reflexión desde el psicoanálisis. Hemos invitado muy especialmente a Memo Ángel porque pensamos que desde el mismo título está planteado algo que nos impactó mucho en la ocasión anterior que nos acompañó, el 24 de abril, cuando planteaba que el hombre por naturaleza es cruel y que la cuestión y todo el problema era cómo podía devenir humano, ¿cierto? Y en ese punto estamos pensando en Colombia, ¿cierto? Cómo lograr que haya algo del orden de lo humano en este paso que se está avecinando de la protesta al diálogo. Por eso le hemos invitado para que nos escuche un poco desde lo que es la perspectiva del psicoanálisis, cómo desde el psicoanálisis podríamos pensar este asunto y comentarnos qué piensa, cómo lo ve él desde su formación como humanista y como escritor y como conocedor de la literatura. Porque una reflexión desde el psicoanálisis, vamos a plantearlo desde el principio. Pensar algo desde el psicoanálisis, una cosa muy importante, les doy la bienvenida en nombre del grupo de trabajo de las lecturas desde Lacan, Marcelo Ospina desde Cartagena, Sebastián Amador también desde Cartagena y Felipe de Bedoya desde Medellín. Muy importante el grupo de trabajo. Esto es en colaboración con ellos y en interlocución con ellos. Retomo entonces. Pensar algo desde el psicoanálisis es partir desde la hipótesis freudiana, la hipótesis del inconsciente, todos lo sabemos. Desde Lacan nos enseña a leer ese inconsciente en términos de los tres registros, real, simbólico e imaginario. Y siempre nos dicen, no se puede pensar un problema desde el psicoanálisis si no se le aborda desde esos tres registros. Pasa la siguiente, por favor. Sin embargo, nos deja Lacan también una herramienta desde donde es posible empezar a pensar esos tres registros y la hipótesis del inconsciente. Una banda de Moebius. La banda de Moebius la conocen, es como está ilustrada aquí, una cinta como las que les pedimos que trajeran hoy, una cinta que tiene dos caras, que podemos perfectamente diferenciar la una de la otra y que que une sus puntas, pero en lugar de ser un círculo como este, da una pequeña vuelta, ¿cierto? Da una pequeña vuelta, una especie de giro que nos permite ver una sola cara, pero los dos colores nos permiten ver también que de alguna manera se trató de dos registros distintos. Si uno pudiera decir el registro consciente, el azul, el registro inconsciente, el rojo, o viceversa, como quieran. Por eso utilicen su bandita. Y hoy, en ese sentido, podemos pensar, por ejemplo, devolvámonos un poco, Marcela, al afiche, porque al de hoy, exactamente. ¿Cómo pensar esta imagen inaudita que llegó? Felipe la atrapó de las redes sociales y nos impactó muchísimo, nos pareció que era perfecta para este diálogo. ¿Cómo pensar esta manifestante y este soldado del ESMAD? Que podemos pensar también en términos de nuestra cinta.
La muchacha, un estudiante, iba por su lado, el soldado por el suyo, por el rojo, nada que ver el uno del otro. Empiezan las manifestaciones y algo los une en esa banda de Moebius que gira. ¿Qué es lo que gira? Sin lugar a dudas, la violencia, lo que los enfrenta, lo que los lleva a situarse. Los videos que hemos visto son de ese tipo, siempre entran en relación a partir de la violencia. Ese giro en la banda de Moebius lo podríamos llamar violencia, pero también ella nos muestra, y es la imagen bonita del afiche, ella coge un pañuelo y le seca las lágrimas a este soldado, y él acepta, él deja que ella le limpie las lágrimas. Uno diría que hay un pequeño cambio ahí, que el giro está dado por el pañuelo. Ese pañuelo sería lo que da el giro en la relación entre ellos dos en este afiche. Y hoy nos podemos preguntar entonces, en esto que buscamos nosotros, ¿qué va de la protesta al diálogo? Cojámoslo otra vez la banda. Pongamos la protesta roja. Pongamos el diálogo azul. ¿Qué tendríamos? ¿Qué vuelta habría que dar para que ese diálogo fuera posible? O por lo menos en alguna medida, ¿cierto? No todo, no todo. No es fácil a veces dar la vuelta. No es fácil dar la vuelta. Ensáyenlo en su casa. Ensáyenlo en sus casas, pero bueno, da la vuelta. No, esta no me quedó bien. Pero siempre hay que buscar la manera. Miren que no es fácil, así tampoco el diálogo es fácil. Entonces, volvamos. Marcela, avanza, por favor, la siguiente diapositiva. Y miremos entonces esto que les decía, las situaciones que se han presentado en las manifestaciones. Aquí está la violencia como el giro de la banda de Moebius, entre manifestante y ESMAD, entre manifestante y ESMAD pasamos de la violencia al pañuelo. En Antioquia hemos vivido que, por ejemplo, algunos policías se divertían, entre policías y manifestantes se divertían, los policías empezaron a arrastrar a los manifestantes en sus bicicletas, en sus patinetas, los mostraban también bailando, o, bueno, en varias otras cosas. Son muchas las posibilidades que uno puede poner en ese giro. Continúa, por favor. Pero la que nos interesa es preguntarnos por esto. ¿Cuál es el giro? ¿Qué podríamos poner nosotros aquí en lugar del pañuelo, las patinetas, la bicicleta o la violencia, para que pudiéramos concebir ese paso de la protesta a un diálogo que de una vez podemos calificar de difícil, porque es que no es un diálogo fácil, no es sentarse a tomar tintico, no es conversar como para dar pañitos de agua y contentar al uno al otro, no, es un diálogo que de un principio sabemos que es difícil. Casi que de una vez automáticamente se nos propone la protesta. Si el diálogo es difícil, la protesta es fácil. Es más fácil protestar que sentarse a dialogar. Es más fácil para el muchacho del ESMAD ejercer su trabajo de violencia, lo que sea, que entrar al diálogo. Continuemos. Ahora, ¿por qué una reflexión desde el psicoanálisis? ¿Qué lo autoriza? ¿Qué autoriza el psicoanálisis a decir algo hoy aquí? Tres razones tenemos. Vamos a proponer tres razones. La primera, porque a pesar de que el psicoanálisis, uno siempre dice, el psicoanálisis es un trabajo del uno por uno, es individual. Freud ha pensado, el psicoanálisis de Freud ha pensado lo que es la psicología de las masas. Y asombrosamente en el trabajo que todo el mundo conoce, 1920, continúa porfa, Psicología de Masas. En Psicología de Masas, él nos presenta ese punto de partida de cómo piensa él la relación entre la psicología individual y lo que llama psicología social. Hago dos aclaraciones. La primera, que cuando Freud habla de psicología no lo podemos pensar como la psicología de hoy, no. Para Freud psicología es estar en el registro de la palabra. La psicología es
el registro de la palabra para Freud. Y en segundo, un detallito que es muy importante, y es que Freud se está preguntando por esa psicología de las masas desde 1890 en la lectura que hace de textos sobre la hipnosis y la sugestión, que incluso aprovecho para hacerle propagandita a las lecturas desde Lacan hacia Freud, donde estamos leyendo justamente algunos textos sobre hipnosis y sugestión, y nos ha asombrado ver cómo Freud mismo en 1920 hace referencia a lo que se había planteado en 1890 sobre la sugestión y la hipnosis. Y dice que es muy poco lo que ha podido avanzar, pero que el psicoanálisis, el trabajo psicoanalítico le permite ya en este momento plantear algo concreto respecto a la psicología de masas y a la función que cumple la sugestión y la hipnosis en las masas y en la psicología individual. Marcela, ¿te queda fácil leer, porfa, este Sí, párrafo? Sí, sí, claro. escuchen. Freud, Psicología de las Masas, 1921. La oposición entre psicología individual o psicología social o de las masas, que a primera vista nos parezca muy sustancial, pierde buena parte de su nitidez si se la considera más a fondo. Es verdad que la psicología individual se ciña al ser humano individual y estudia los caminos por los cuales busca alcanzar la satisfacción de sus emociones pulsionales, pero solo rara vez, bajo determinadas condiciones de excepción, puede prescindir de los vínculos de este individuo con otros. Continúa. Entonces, miren, la razón. Es muy difícil que un ser humano pueda prescindir de otro para crecer. Empecemos por los niños, indudablemente necesitan de un otro. Ahora miren esta belleza. Sobre esa base dice, en la vida anímica del individuo, el otro cuenta con total regularidad, como modelo, como objeto, como auxiliar o como enemigo. Considera esas cuatro posibilidades, pero fíjense, no solo en la vida social, sino en la vida anímica, en el alma de cada uno de nosotros. El otro cuenta, el semejante, el que está aquí al lado, el vecino, cuenta en nuestra vida o como modelo, es decir, en términos de Lacan, como ideal, como objeto. Y si es como objeto, yo no lo puedo, esto nos enseña Lacan, yo no puedo pensar un término sin su correlato. Entonces, como objeto, el objeto se constituye a partir del sujeto. Entonces, en una relación de sujeto-objeto, en la cual el otro puede ser objeto de amor, objeto sexual, objeto de rivalidad, objeto de odio, etc. Como auxiliar o como enemigo en términos imaginarios, ¿cierto? Como semejante. Muy bien, continúa. Entonces, muy importante, en la vida anímica seguir. Y con esto concluye. Y por eso, desde el comienzo mismo, la psicología individual es simultáneamente psicología social, en este sentido más amplio, pero enteramente legítimo. Es decir, porque el otro está en mí como modelo, como imagen a imitar, a seguir, o como imagen para contar con él si estamos trabajando en el mismo punto como auxiliares, como amigos o como objeto de amor. Continúa. Luego, en ese mismo texto, Freud nos dice lo siguiente, no hay diferencia entre la psicología individual y la social, ya, concluye. Pero sí nos dice, lo que hay es oposición entre fenómenos sociales y narcisistas. Lacan, ¿qué dice Lacan? Siempre nosotros nos preguntamos aquí, bueno, ellos se lo plantea Freud, ¿y cómo lo podemos leer desde Lacan? En el seminario 8, en la transferencia, Lacan dice lo siguiente, lo universal, lo individual y lo colectivo son un único y mismo nivel. Lo universal, lo individual y lo colectivo son un único y mismo nivel. Y hay otra serie de textos donde va a afirmar lo mismo en la dirección de Freud, solo que nos esclarece un poco esta situación. Los discursos, cualquiera que sean los discursos, permiten lazos sociales entre los seres humanos. También habla del narcisismo, pieza fundamental, le parece a él, que ha descubierto también el psicoanálisis. Pero nos aporta otros dos elementos, ¿cierto? Que están y que va a incluir en la consideración de la psicología individual y en la social.
el sujeto en su relación con el otro en términos de que el otro es el lenguaje, ¿cierto? Ese es el gran otro. Y claro que tener en cuenta, obviamente, esto es hoy simplemente pues como una mirada que el otro con mayúscula hay que pensarlo en términos de lo real, lo simbólico y lo imaginario. Yo voy a restringirme aquí al otro como simbólico, es decir, en términos del diccionario que compartimos, que comparte una comunidad y a partir de la cual se puede entender, es decir, como el gran tesoro de los significantes, que permite, o de la lengua, que permite que nos comuniquemos. En ese sentido, lo que va a proponer Lacan en lugar del discurso, o paralelo al discurso, es la función de la palabra. Entonces, si yo estoy en una masa, yo puedo considerar el discurso que une a los sujetos de esa masa, pero también puedo considerar al sujeto en la función de la palabra. Cuando asume la palabra, eso ya es otra cosa, discurso y palabra. Y como ser de goce, obviamente, va a implicar un saber. Continúa, por favor. Segunda razón, desde la experiencia misma de Freud y de Lacan. Ellos les tocó vivir situaciones como las que vivimos nosotros, no son de ahora, ¿cierto? Freud, la Primera Guerra Mundial, el avance de Hitler y el nazismo, escribió textos como De guerra y muerte, temas de actualidad en 1914, justamente después del estallido de la guerra. Es un texto precioso que les recomiendo. Pero en 1920 avanza sobre la pulsión de muerte. Logra formularla y va a escribir entonces como su texto máximo en ese sentido, que es Más allá del principio del placer, donde lo plantea la fórmula, pero paralelamente está escribiendo Psicología de masas y Análisis del yo. Y sobre la hipótesis, ya no de las pulsiones que son ambivalentes, las pulsiones sexuales, las pulsiones yoicas, pero siempre pulsiones terribles también, ya no son solamente esas, sino que va a concluir que dentro de esas pulsiones están orientadas por las pulsiones de muerte. Y sobre eso va a trabajar entonces el porvenir de una ilusión, el malestar en la cultura y el por qué la guerra. Esa carta que le responde a Einstein en 1932 y que es a la luz de ellas que también los hemos invitado a conversar hoy. Continúa, porfa. Y la de Lacan. Lacan tampoco estuvo ausente de guerras y de manifestaciones. Le tocó la Segunda Guerra Mundial. En esa época escribe dos textos preciosos sobre el comportamiento de las masas, la lógica de las masas, que son el tiempo lógico y el acerto de certidumbre anticipada de 1944, y la psiquiatría inglesa y la guerra de 1947. Y le tocó, obviamente, mayo del 68 en Francia, imagínense, ¿cierto? De la que habla en sus seminarios 15, 16 y 17. Le toca solamente hago notar que ninguno de los dos abandonó la vía del psicoanálisis para situarse en la vía social, pero sí que pusieron muy en claro lo que el psicoanálisis podía aportar para pensar los fenómenos sociales y desde ahí aportar algo. Vamos a continuar entonces en nuestra pequeña búsqueda. Sí, y en la tercera razón, se me había olvidado, la tercera razón es porque si el psicoanálisis nos permite comprender algo del orden de lo que son, del porqué de la guerra, del porqué de la violencia, también nos propone soluciones. Hay dos masas entonces. Freud en 1920 esclarece dos masas artificiales que son la lógica de las masas de la iglesia y el ejército.
y sobre esa base y sobre el reverso que Freud va proponiendo, entonces Lacan va a escribir ese texto de el tiempo lógico ay, se me olvida, eh, eh, certidumbre anticipada, donde es una pequeña masa de 3 prisioneros y un director de prisión. Son esas las masas de las que puede hablar el psicoanálisis y que nos van a permitir pensar estos fenómenos de masas que vivimos. Las ponemos también en términos de una banda de Moebius, lógica de la masa o el grupo y lógica de los 3 prisioneros. ¿Qué va del uno al otro? En la escuela de psicoanálisis, algunos seguramente de ustedes conocen, en la escuela de psicoanálisis nosotros tratamos de trabajar en la lógica de esa pequeña masa de los 3 prisioneros que se opone, digamos así, hacia la lógica del grupo, pero no es fácil. No es porque tratemos de estar en la lógica de los 3 prisioneros que sale de nosotros la lógica de las masas de la iglesia y el ejército, no, coexisten las dos y es un trabajo constante, es un ir y venir, estar vigilantes, advertidos de que uno puede pasar muy fácilmente de la lógica que Lacan llama del cartel, la va a proponer como el cartel, ese es el órgano de trabajo de una escuela de psicoanálisis, y la lógica del grupo, de la masa, de la rivalidad, del quién manda, bueno, etcétera, lo veremos después. Pero hay una solución, hay posibilidades de solución. Vamos entonces a empezar a mirar la carta en términos de las causas de una protesta y de su violencia. Ensayemos, protestar en bandas de Moebius. Inmediatamente, protestar, reprimir. Esa es la primera banda que se nos supone. Protestar. Como esto es psicoanálisis, análisis del alma, de los fenómenos, en la protesta hay una voz. Yo separo la voz, separo la palabra y separo la violencia. Cojamos la palabra. En la palabra hay un reclamo, hay un real, hay algo real que se reclama, que alguien no hace justa, que alguien no hace su trabajo, que alguien no cumple con aquello que se había comprometido, etc. Pero también hay una demanda, aquello que se pide, que es distinto al reclamo. Entonces, dentro de lo que se pide, ¿qué piden los manifestantes? ¿Cierto? La lista que le tienen al gobierno. Bueno, eso está en el orden de la demanda. Y nos enseña Lacan, detrás de cada demanda está el deseo del sujeto. Y esto es lo que se nos pierde en una manifestación. Y sin embargo, nosotros en la posición analítica tenemos que pensar que esos estudiantes que están, esta gente que está en la calle, detrás de lo que pide, tiene que haber algo del orden de su deseo que está ahí gritando. Pero nos preguntamos, ¿de dónde el plus de violencia? Y continuamos. En la banda de Moebius de reprimir, porque también tenemos que cogerlo. En reprimir está su reverso de reprimir la manifestación, pero obviamente la policía, el ESMAD, los militares tienen la función de defender las instituciones, ¿cierto? Y los bienes de la sociedad. ¿Qué tienen ellos? Armas y violencia. Ok, tienen que defender y tienen que hacer, hay un ejercicio de la violencia, pero otra vez nos preguntamos, ¿de dónde ese plus? Y bueno, aquí le cedo la palabra a Sebastián, que nos va a presentar entonces las cartas para que entremos a considerarlas y después de eso entraremos en la conversación. Sí. Sí, gracias, Ana. Entonces, ¿por qué la guerra? ¿Verdad? Una serie de cartas o de correspondencia entre Einstein y Freud en las cuales discutieron precisamente por qué es que ocurre la guerra, esa singular pregunta. Perdón, que interrumpo, se escucha un poquito pasito. Ajá. Sebastián, Sí. vamos a sacrificar un poco tu imagen y dejas solo el sonido para que el sonido salga con potencia, que debe ser la conexión entonces. voz potente es la que tienes para que nosotros escuchemos. Dale, Sebastián.
Vale, entonces, ¿por qué la guerra, verdad? Una serie de cartas o de correspondencia entre Einstein y Freud, en las cuales discutieron precisamente por qué es que ocurre la guerra, esa pregunta. Bien, entonces, tres pedazos de contexto para mejor entender este escrito. Para empezar, Lacan en toda su obra, que sepamos por lo menos, se refiere a este escrito en una sola ocasión de forma breve en el marco de su seminario 21 de 1973 al 74, en la sesión del 20 de noviembre de 1973. Él dice, la guerra, ahí están todos los sabios quebrándose la cabeza. ¿Por qué la guerra? Dice, ¿por qué la guerra? Ellos no llegan a comprender eso, pobres chicos, y se ponen a ello Freud y Einstein. El resultado no parece excesivamente optimista. Además de notar que Freud, el momento al cual nos referimos, es 13 años mayor que Einstein, es su mayor, habiendo nacido en 1856 en vez de 1879. Y claro, finalmente en una carta a Ferenc, Freud dice sobre su encuentro con Einstein, Einstein entiende tanto de psicología como yo de física, de modo que tuvimos una conversación muy placentera, aquí resaltando las dificultades del diálogo que, claro, precisamente son un tema que estamos tocando aquí. Y ahora sí les vamos a mostrar la lectura en voz alta de estas cartas con un pequeño video. Bueno, yo quisiera que me dieran 2 minuticos para cambiarme de conexión porque está un poquito como molestando y para que salga bien el video. Entonces regálenme un segundito, por favor. Aclaro que esta lectura en voz alta es de la carta de Einstein, solamente vamos a escuchar la carta de Einstein, dura unos 9 minuticos, está en las voces pues, del grupo de lecturas fundamentales. Memo, mientras que ella se cuadra algo para decir, puedes intervenir en cualquier momento. A ver, sí, no, estaba pues pensando en muchas cosas, entre ellos la banda de Moebius. La banda de Moebius se concibe como un único espacio que permite dos fuerzas en direcciones diferentes, manteniendo la tensión que es la que crea la banda. Esto quiere decir de que llevándolo al psicoanálisis, pues con la pulsión de muerte está la pulsión de vida, por ejemplo. Y eso permitiría que la muchacha esté abrazando al del ESMAD o le esté secando las lágrimas, porque frente a la muerte aparece el Eros como una respuesta, una protesta a esa misma presencia de la muerte. Entonces, por eso me gustaba mucho lo de la Qué banda. belleza, tan bonito como decís, a una protesta o a la otra. Claro, y dentro de eso, pues vamos a asistir a dos tipos de protesta y vamos a discutir sobre eso, ¿cierto? Exactamente, sí. Bueno, estoy lista. ¿Comparto? Pásale, ¿Sí? sí, adelante. Escuchemos a este Einstein de plena actualidad. Cuando lo leí, lo leíamos y decíamos, pero es que esto es lo que diríamos hoy, como si estuviera aquí en Medellín. Así. Sí. Sí. Bueno, voy a ponerlo. Me cuentan si se escucha cualquier cosa. Sí, me cuentan. Carta de Einstein a Freud del 30 de julio de 1932. Caput, cerca de Potsdam, 30 de julio de 1932. Estimado profesor Freud, la propuesta de la Liga de las Naciones y de su Instituto Internacional de Cooperación Intelectual en París para que invite a alguien
elegido por mí mismo, a un franco intercambio de ideas sobre cualquier problema que yo desee escoger, me brinda una muy grata oportunidad de debatir con usted una cuestión que, tal como están ahora las cosas, parece el más imperioso de todos los problemas que la civilización debe enfrentar. El problema es este: ¿hay algún camino para evitar a la humanidad los estragos de la guerra? Es bien sabido que con el avance de la ciencia moderna, este ha pasado a ser un asunto de vida o muerte para la civilización tal cual la conocemos. Sin embargo, pese al empeño que se ha puesto, todo intento de darle solución ha terminado en un lamentable fracaso. Creo, además, que aquellos que tienen por deber abordar profesional y prácticamente el problema no hacen sino percatarse cada vez más de su impotencia para ello, y albergan ahora un intenso anhelo de conocer las opiniones de quienes, absorbidos en el quehacer científico, pueden ver los problemas del mundo con la perspectiva que la distancia ofrece. En lo que a mí atañe, el objetivo normal de mi pensamiento no me hace penetrar las oscuridades de la voluntad y el sentimiento humanos. Así pues, en la indagación que ahora se nos ha propuesto, poco puedo hacer más allá de tratar de aclarar la cuestión y, despejando las soluciones más obvias, permitir que usted ilumine el problema con la luz de su vasto saber acerca de la vida pulsional del hombre. Hay ciertos obstáculos psicológicos cuya presencia puede borrosamente vislumbrar un lego en las ciencias del alma, pero cuyas interrelaciones y vicisitudes es incapaz de imaginar. Estoy seguro de que usted podrá sugerir métodos educativos más o menos ajenos al ámbito de la política para eliminar esos obstáculos. Siendo inmune a las inclinaciones nacionalistas, veo personalmente una manera simple de tratar el aspecto superficial, o sea, administrativo, del problema: la creación, con el consenso internacional, de un cuerpo legislativo y judicial para dirimir cualquier conflicto que surgiera entre las naciones. Cada nación debería avenirse a respetar las órdenes emanadas de este cuerpo legislativo, someter toda disputa a su decisión, aceptar sin reservas sus dictámenes y llevar a cabo cualquier medida que el tribunal estimara necesaria para la ejecución de sus decretos. Pero aquí, de entrada, me enfrento con una dificultad. Un tribunal es una institución humana que, en la medida en que el poder que posee resulta insuficiente para hacer cumplir sus veredictos, es tanto más propenso a que estos últimos sean desvirtuados por presión extrajudicial. Este es un hecho que debemos tener en cuenta. El derecho y el poder van inevitablemente de la mano, y las decisiones jurídicas se aproximan más a la justicia ideal que demanda la comunidad, en cuyo nombre e interés se pronuncian dichos veredictos, en tanto y en cuanto ésta tenga un poder efectivo para exigir respecto a su ideal jurídico. Pero en la actualidad estamos lejos de poseer una organización supranacional competente para emitir veredictos de autoridad incontestable e imponer el acatamiento absoluto a la ejecución de estos. Me veo llevado, de tal modo, que mi primer axioma: el logro de seguridad internacional implica la renuncia incondicional, en una cierta medida, de todas las naciones a su libertad de acción, vale decir, a su soberanía, y aclara la duda que ningún otro camino puede conducir a esa seguridad. El escaso éxito que tuvieron, pese a su evidente honestidad, todos los esfuerzos realizados en la última década para alcanzar esta meta, no deja lugar a dudas de que hay en juego fuertes factores psicológicos que paralizan tales esfuerzos. No hay que andar mucho para descubrir algunos de esos factores. El afán de poder que caracteriza a la clase gobernante de todas las naciones es hostil a cualquier limitación de la soberanía nacional. Este hambre de poder político suele medrar gracias a las actividades de otro grupo guiado por aspiraciones puramente mercenarias económicas. Pienso especialmente en ese pequeño pero resuelto grupo, activo en toda nación, compuesto de individuos que, indiferentes a las consideraciones y moderaciones sociales, ven en la guerra
en la fabricación y venta de armamentos nada más que una ocasión para favorecer sus intereses particulares y extender su autoridad personal. Ahora bien, reconocer este hecho obvio no es sino el primer paso hacia una apreciación del actual estado de cosas. Otra cuestión se impone de inmediato. ¿Cómo es posible que esta pequeña camarilla someta al servicio de sus ambiciones la voluntad de la mayoría, para la cual el estado de guerra representa pérdidas y sufrimientos? Al referirme a la mayoría, no excluyo a los soldados de todo rango que han elegido la guerra como profesión en la creencia de que con su servicio defienden los más altos intereses de la raza y de que el ataque es a menudo el mejor método de defensa. Una respuesta evidente a esta pregunta parecería ser que la minoría, la clase dominante hoy, tiene bajo su influencia las escuelas y la prensa, y por lo general también la iglesia. Esto les permite organizar y gobernar las emociones de las masas y convertirlas en su instrumento. Sin embargo, ni aun esta respuesta proporciona una solución completa. De ella surge esta otra pregunta. ¿Cómo es que estos procedimientos logran despertar en los hombres tan salvaje entusiasmo hasta llevarlos a sacrificar su vida? Solo hay una contestación posible, porque el hombre tiene dentro de sí un apetito de odio y destrucción. En épocas normales esta pasión existe en estado latente y únicamente emerge en circunstancias inusuales, pero es relativamente sencillo ponerla en juego y exaltarla hasta el poder de una psicosis colectiva. Aquí radica, tal vez, el quid de todo el complejo de factores que estamos considerando, un enigma que el experto en el conocimiento de las pulsiones humanas puede resolver. Y así llegamos a nuestro último interrogante. ¿Es posible controlar la evolución mental del hombre como para ponerlo a salvo de la psicosis del odio y la destructividad? En modo alguno pienso aquí solamente en las llamadas masas iletradas. La experiencia prueba que es más bien la llamada intelectualidad la más proclive a estas desastrosas sugestiones colectivas, ya que el intelectual no tiene contacto directo con la vida al desnudo, sino que se topa con esta en su forma sintética más sencilla, sobre la página impresa. Para terminar, hasta ahora solo me he referido a las guerras entre naciones, a lo que se conoce como conflictos internacionales. Pero sé muy bien que la pulsión agresiva opera bajo otras formas y en otras circunstancias más restringidas. Pienso en las guerras civiles, por ejemplo, que antaño se debían al fervor religioso y en nuestros días más a factores sociales, o también en la persecución de las minorías raciales. No obstante, mi insistencia en la forma más típica, cruel y extravagante de conflicto entre hombres ha sido deliberada, pues en este caso se nos ofrece la oportunidad de reflexionar y tal vez descubrir y proponer la manera y los medios de tornar imposibles todos los conflictos armados a gran escala. Sé que en sus escritos podemos hallar respuestas explícitas o tácitas a todos los aspectos de este urgente y absorbente problema. Pero sería para todos nosotros un gran servicio que usted expusiese el problema de la paz mundial a la luz de sus descubrimientos más recientes, porque esa exposición podría muy bien marcar el camino para nuevos y fructíferos modos de acción disuasoria. Muy atentamente, Albert Einstein. Minutito. Ana, ¿tienes el micrófono? Claro. Sí, bueno, esperemos que Marcela organice nuevamente el PowerPoint porque ya ella... Listo. Eso, adelante Marcela. Bueno, entonces lo que hicimos nosotros fue pues como recoger
las preguntas que le hacía Einstein a Freud en su correspondencia, y buscar las respuestas en la carta que le devuelve Freud. Son en total 4 preguntas. Hay una general y 3 más específicas. Entonces, Ana Victoria, punto de partida. Marcela, ¿abres tu cámara, porfa? Sí. Entonces voy aquí, un minutico. La primera pregunta entonces que va a responder Ana Victoria es, ¿hay algún camino para evitar a la humanidad los estragos de la guerra? Esta pregunta Freud la contesta en el párrafo 8 de su carta, ahí la pueden identificar. Y él al final de ese párrafo parte de una premisa, y si pone la premisa, porfa, una premisa que va a poner en tensión, para utilizar el término de Memo, el poder y el derecho que ya Einstein había enunciado en la suya. Einstein dice que hay un hecho que hay que tener en cuenta. El derecho y el poder van inevitablemente de la mano y las decisiones jurídicas se aproximan más a la justicia ideal que demanda la comunidad, en tanto y en cuanto esta comunidad tenga un poder efectivo para exigir respeto a su ideal jurídico. Ese es el presupuesto de Einstein, y sobre ese presupuesto, en la relación poder-derecho, Freud le contesta dando y haciendo ver la relación del derecho con la violencia. Y entonces dice, esta es la premisa de Freud, se yerra en la cuenta si no se considera que el derecho fue en su origen violencia bruta, y todavía no puede prescindir de apoyarse en la violencia. Y ahí entonces uno empieza a escandalizarse, ¿cierto? Y a decir, pero ¿cómo así? A ver, ¿qué es esto? Si justamente todo lo que hemos hecho en la vida y hemos pensado es que violencia y derecho se oponen, una cosa o la otra. Y Freud nos hace ver que no, que en el orden de lo inconsciente forman una banda de Moebius y que el derecho, las comunidades que se organizan a partir del derecho necesitan apoyarse en la violencia y viceversa. Sobre esa base, entonces contesta a esa pregunta de si sería posible evitar la guerra. Dice, muy cortico y concreto, una prevención segura de las guerras solo es posible si los hombres acuerdan la institución de una violencia central encargada de entender en todos los conflictos de intereses, refiriéndose a algo así como en esa época la Liga de las Naciones. Para nosotros lo entendemos como la ONU, por ejemplo. Y cuando uno piensa en la ONU, pues obviamente piensa también los cascos azules, cosas como esas. Entonces, sí, si hubiera un poder central que va a tener todos los problemas del mundo. Esa es la respuesta a la primera pregunta. Sí. Ok, bueno. Vamos entonces a la pregunta número 2, que la va a responder Felipe. Dice, ¿cómo es posible que esta pequeña camarilla someta al servicio de sus ambiciones la voluntad de la mayoría, para la cual el estado de guerra representa pérdidas y sufrimientos? Sí, buenas tardes a todos. El desarrollo de esta respuesta la encontramos en la carta que le envía Freud a Einstein en los párrafos 5, 6 y 7. Y en ese mismo desarrollo se puede identificar que Freud advierte de entrada que el imperio del poder más grande, el originario, es el de la violencia bruta, que en el curso del tiempo pasó a lo que Einstein se refiere como derecho, que nos contextualizó un poco Ana, pero que sigue siendo el ejercicio de la violencia misma, sin embargo, con una particularidad. Ahora este es legitimado a través de la unión de varios débiles, entendidos como esa pequeña camarilla a la que se refiere Einstein en la pregunta. Y en palabras de Freud quiero citar algo. Él dice, la violencia es quebrantada por la unión, y ahora el poder de estos unidos constituye el derecho en oposición a la violencia del único. Ahora bien, es importante entender cómo es que ese derecho, que es el poder de una comunidad, es legitimado o sostenido para someter al servicio de sus ambiciones
la voluntad de la mayoría, elemento que nos refiere la pregunta, y en este sentido, pues Freud establece que en los miembros de esa comunidad ciertas ligazones son las que definen de alguna manera esas fortalezas. El poder de esa comunidad entonces se da a través del ejercicio del derecho y no cambia porque es la transferencia de ese poder que se ejerce mediante el uso de la fuerza a una comunidad, digamos, más cohesionada y que no cambia en lo esencial. Es decir, el derecho de la comunidad se convierte en la expresión de las desigualdades o de las desiguales relaciones de poder que imperan en el seno de esa sociedad. Freud dice, las leyes son hechas para los dominadores, por los dominadores y para ellos, y son entonces escasos los derechos que se conceden a los sometidos. Y con esto Freud nos muestra que en las camarillas que representan el ejercicio del poder mediante el derecho, pues sustancialmente no se evita la resolución a través del uso de la violencia de los conflictos, sino que más bien es una condición que se mantiene. Esto a partir de la misma experiencia humana en conflictos a escala internacional, en donde el objetivo es ese, es el sometimiento, es la conquista de una de las partes que se encuentran en conflicto. Y en ese orden de ideas, pues Freud comenta que esa dominación o ese sometimiento de una de las partes en el conflicto, a la luz de la misma historia de la humanidad, puede, aunque resulte paradójico, ser un mecanismo para establecer la anhelada paz. Pero claro, ¿cómo es que se logra el establecimiento de esa paz? A partir de lo que Freud llama la transmutación de la violencia en derecho, que en casos como algo que él ejemplifica las conquistas romanas, produjo unidades mayores dentro de las cuales cesaba, digamos, la posibilidad de emplear la violencia, y en esa misma medida se establece un nuevo orden de derecho que zanjaba esos conflictos. Aunque esa misma paradoja, hay que decir, advierte que uno de los mecanismos, o que este mecanismo no es necesariamente idóneo, porque en las conquistas, en el sometimiento, en la guerra, solo se crean, digamos, uniones parciales, y esos empeños de guerra solo han reproducido el conflicto a escalas, si bien más locales o a pequeñas guerras, son igualmente devastadoras. Así es como de alguna manera Freud responde a esa pregunta, Marcela. Ok, bien. Vamos con la pregunta 3, la va a responder Sebastián. Dice, ¿cómo es que estos procedimientos logran despertar en los hombres tan salvaje entusiasmo hasta llevarlos a sacrificar su vida? Sí, entonces, porque es que resulta tan fácil entusiasmar a los hombres en la guerra, la política y las causas que requieren números en general. Ellos, los hombres, todos los días dan sus vidas por bandera, por patria, por el otro. La respuesta a esta pregunta se hace más aparente según la siguiente citación de Freud en sus cartas a Einstein, que dice, suponemos que las pulsiones del ser humano son solo de dos clases, aquellas que quieren conservar y reunir, las llamamos eróticas, exactamente en el sentido de eros o sexuales, y otras que quieren destruir y matar. A estas últimas las reunimos bajo el título de pulsión de agresión o de destrucción, thanatos, ¿verdad? Entonces el amor y el odio, es así de simple. Pero para algunos es difícil creer que las pulsiones de muerte y vida son las que le da impulso a sus creencias personales. Lo que pasa es que estos deseos son engañosos, ¿verdad? Cito otra vez. Rarísima vez la acción es obra de una única moción pulsional, que ya en sí por sí debe estar compuesta de eros y destrucción. Una se camufla con la otra. El entrelazamiento de nuestro deseo de destrucción con aspiraciones ideales y hermosas los esconde. Cuando un país conquista a otro, por ejemplo, millones de intenciones de las que se callan y de las que se vociferan actúan en conjunto. Para amar es necesario apoderarse, para salir a protestar es necesario la conducta violenta, pero no se nos puede olvidar que al apoderarnos y al violentar, nos violentamos es a nosotros. Es el deseo humano un camino eterno que persigue objetos en esencia fantasmales y que para siempre busca reposo en un objetivo final, que sea elegir de nuevas, bellas leyes o la muerte de un otro. Entonces hay que preguntarse la próxima vez que sintamos alguna pasión en las protestas de Colombia o en la vida cotidiana. Estoy demandando yo cosas reales, busco yo el mejoramiento. ¿Quién es esta gente que odio o amo con tantas fuerzas? Porque siempre en Freud es una banda de Moebius.
Al demandar vida para un grupo de personas, le traemos al otro muerte. Al demandar la muerte de los malvados en nuestra supuesta virtud, apuntamos hacia nosotros pulsión destructiva. Pero esto está dicho ya. Citaría de nuevo para finalizar. Muchas veces, cuando nos enteramos de los hechos crueles de la historia, tenemos la impresión de que los motivos ideales solo sirvieron de pretexto a las apetencias destructivas, y otras veces, por ejemplo, entre las cualidades de la Santa Inquisición, nos parece como si los motivos ideales se hubieran esforzado hacia adelante, hacia la conciencia, aportando a los destructivos un refuerzo inconsciente, y que ambas cosas son posibles. Ok, y vamos a la última pregunta, la pregunta 4. ¿Es posible controlar la evolución mental del hombre como para ponerlo a salvo de la psicosis del odio y la destructividad? Bueno, un momentico. Entonces, esta pregunta pues se responde con lo que Sebastián nos trae a propósito de las pulsiones, pero más adelante Freud lo hace de una manera más puntual. Responde que no ofrece perspectiva ninguna pretender el desarraigo de las inclinaciones agresivas de los hombres. Voy a esperar que pase un minutico. Listo. Que le resulta difícil creer en la igualdad y la mansedumbre y las considera una ilusión. Entonces le dice a Einstein, es claro que, como usted mismo puntualiza, no se trata de eliminar por completo la inclinación de los hombres a agredir. Puede intentarse desviarla lo bastante para que no deba encontrar su expresión en la guerra. Entonces, desde la doctrina mitológica de las pulsiones, como Freud la plantea ahí, haya dos vías o dos rumbos indirectos para combatir la guerra, y luego concluye con una esperanza pues menos utópica. El primer rumbo dice apelar al eros, acudir a todo lo que establezca relaciones de comunidad entre los hombres, o sea, ligazones de sentimiento, es decir, la vía de la identificación sobre la cual descansa el edificio de la sociedad humana. La segunda dice que la desigualdad es innata y no eliminable entre los seres humanos, lo que tiene como efecto que se separen estos en conductores y súbditos. Y como estos últimos, los súbditos, necesitan de una autoridad que tome por ellos decisiones que la más de las veces acatarán incondicionalmente, entonces propone como autoridad hombres de pensamiento autónomo que no puedan ser amedrentados y luchen por la verdad. Sin embargo, aclara, es con muchísima probabilidad una esperanza utópica. Luego, entonces, él mismo se plantea como esta pregunta y le dice, ¿por qué nos sublevamos tanto contra la guerra, usted y yo y tantos otros? ¿Por qué no la admitimos como una de las tantas penosas calamidades de la vida? Freud cree que la principal razón es que algunos de nosotros no podemos hacer otra cosa. Abro comillas, dice, somos pacifistas porque nos vemos precisados a hacerlo por razones orgánicas. Luego se pregunta, ¿cuánto tiempo tendremos que esperar hasta que los otros también se vuelvan pacifistas? A lo que responde, no es posible decirlo, pero ¿acaso no sea una esperanza utópica que el influjo de esos dos factores, es decir, el de la actitud cultural y el de la justificada angustia ante los efectos de una guerra futura, haya de poner fin a las guerras en una época no lejana? Caminos o rodeos, eso no podemos colegirlo, contesta Freud. Y termina la carta con una frase muy bonita, dice, entre tanto tenemos derechos a decirnos todo lo que promueve el desarrollo de la cultura, ¿sí? Ese trabajo de cultura, trabaja también contra la guerra. Entonces, pues creemos que desde el punto de vista de Lacan, ese trabajo de cultura es el de la palabra, y es a donde nos dirigimos hoy, a la parte pues del día. Le doy entonces la palabra a Felipe para la conversación. Sí, gracias, Marcela. Llega el momento más importante después de esto, que es como una especie de tiempo para comprender
en donde nos vamos acercando a lo que queremos reflexionar desde el psicoanálisis para conversar, por supuesto, con ustedes y con el invitado Memo Ángel. Y a Memo nuevamente la bienvenida y gracias por estar con nosotros. Sabemos que tener una conversación como estas en medio de lo que está pasando en Colombia, donde hemos escuchado lo que se ha dicho, que además no es fácil, permite ir definiendo un poco cuál es en parte esa reflexión desde el psicoanálisis, y también salen otras preguntas, y una de ellas es en relación al diálogo, y con esto quiero empezar, porque pareciera, Memo, que el odio se volvió parte fundamental del discurso nacional, de un lado y del otro, ¿cierto? ¿Cuál es su lectura inicial frente a esto en relación a esa pregunta que convoca este espacio, y es si en realidad hay alguna posibilidad de pasar de la protesta al diálogo en Colombia y cómo? Adelante, Memo. A ver, muchas gracias por la invitación. Oyéndolos hablar, pues hay muchas ideas, ¿cierto? O para que contextualicemos, yo creo que es muy bueno tener en cuenta los principios de Lacan: realidad, simbología, imaginario, porque esos son los tres espacios en los que nos estamos moviendo. Hay una realidad que es lo que nos está pasando ahora, una realidad donde hemos ido acumulando acontecimientos hasta que en un momento determinado entramos en crisis y explotamos. O sea, imagínense un vaso con agua, y a ese vaso con agua le va llegando agua, hasta que se copa y ya el agua que llega se desborda. Ese desbordarse del vaso es lo que se llama la crisis. O sea, llegó más del agua que se necesitaba. Entonces, si nos metemos en el plano de la realidad, estamos viviendo una pandemia, una cercanía de la muerte impresionante. Estamos viviendo un contenido de miedo muy alto por la mentira continuada que se ve en el ambiente. Y estamos viviendo, como decía Manuel Castells, una cosa muy interesante: la muerte del individualismo. O sea, aparece una especie de solidaridad. Entonces, cuando se da la protesta, se sale del espacio reducido y se sale con términos de pulsión de muerte, así como se da en todas las guerras. En todas las guerras siempre, yo me acuerdo de un libro que se llama El combate moral, de Michael Burleigh, donde él explica muy bien en qué momento, cuando ya nos sentimos tan estrechos, tenemos que salir a invadir al otro para buscar lo que los alemanes después llamaron el Lebensraum, el espacio vital, o sea, donde podemos vivir. Llevemos esto a las protestas nuestras, donde la gente, la gran mayoría, estaba buscando un espacio, y donde está encerrado no cabe, por lo tanto tiene que salir a buscar el espacio afuera. Ahí veríamos como una primera respuesta. Y a pesar de que afuera está la muerte, también está la solidaridad. Me estoy encontrando con el otro. Ahí es donde a la pulsión de muerte se le responde con solidaridad. Por eso Manuel Castells decía: ya el individuo no opera. En este momento está operando el solidario. Ahora, esto sería un asunto real, una economía que está mal, es un asunto real, un miedo al futuro tremendo, porque así como se redujo el espacio de vida, se están reduciendo los espacios de intercambio económico. Y a partir de ahí ya empezamos a tener miedo, un enorme miedo. Y si a esto le planteamos los elementos simbólicos, supongamos las carreras que estudiamos, los oficios que tenemos, los amores que hemos logrado con otros, porque vamos a construir. Pero si esa construcción que yo estoy pensando
como joven, por ejemplo, esto se va a dar en la mayoría de los jóvenes porque los que estamos de la edad mía ya no hacemos y no engordar, ¿cierto? Pero los muchachos, entonces, ¿qué pasa con el futuro de mi pareja? ¿Qué pasa con el futuro económico? ¿Qué pasa con el reconocimiento social? Y ahí aparecen todos los imaginarios que usted quiera, porque estamos mediados por el miedo, ¿cierto? Estamos mediados por el miedo. Entonces la gente sale a protestar. Ahora, como decía ahora, y yéndonos a la banda de Moebius, son dos protestas. Frente a la protesta de la gente, protesta el Estado. Y ahí es donde vienen los encuentros. Entonces veríamos dos protestas y dos miedos enormes, de lado y lado. Entre esos dos miedos va a aparecer un tercero que se vale del miedo, como ha pasado en todas las guerras, en todas las revoluciones, o sea, los que roban, los que dañan cosas, pero entre esos dos miedos enfrentados aparece algo que los enfrenta más. El odio que se fue generando entre un espacio y otro. Hay que tener en cuenta que el odio es una forma de autodestrucción y que el ser humano es el único animal que al sentir miedo genera más miedos. O sea, un perro siente miedo una vez, pero no se inventa más miedos. Nosotros sí nos estamos inventando miedos, sumamos de un miedo, sale otro miedo, un miedito, un miedo, bueno, como lo queramos ver, y a partir de ahí, de lado y lado, entre esos imaginarios, obviamente se va a dar un choque. Y el miedo, el odio va a impedir querernos oír, que vendría a ser lo más importante, porque ahora se era muy claro. A ver, ¿qué resuelve todo esto? La palabra, esto es indiscutible, pero yo no puedo encontrarme con otro si voy mediado a través del odio. A ver, esto lo tiene muy claro Martin Buber. Martin Buber, en un libro que se llama Yo, Tú, él dice: yo, tú son palabras primordiales, porque sin esas palabras no existimos. Al tú, yo debo llegar con deseos de construir. Si llego con deseos de destruir, el mismo tú se destruye a sí mismo. Pongo el ejemplo. Un científico quiere llegar a los cuásar, por decir cualquier cosa, cualquier componente de las micropartículas del átomo. Pero él va construyendo para llegar al cuásar. Y al llegar al cuásar ya le puede hacer preguntas con base en lo que construyó. Pero ahora, dame un segundo, Memo. El cuásar, o sea, ahí se me perdió, no entendí. Son micropartículas al interior del átomo, pues. Por poner un ejemplo, ¿cierto? Ok. Por poner un ejemplo. Entonces, el yo se acerca al tú al tiempo de que el tú se acerca al yo. Entonces el tú también viene construyendo. Y a partir de ahí se sientan a construir juntos. Se sientan a construir juntos. Ahora, esto implica que he ido avanzando, aprendiendo. Y voy dejando el odio, que es una carga de ignorancia. Porque siempre ha sido el odio de esa manera. Pues ustedes que son psicoanalistas lo saben, ¿cierto? Sí, Lacan dice que hay tres pasiones: el amor, el odio y la ignorancia. Ahí está. Claro. Tomadas del budismo, no es nada. Pues. Entonces ahí está. Entonces, a ver, hombre, ¿cuándo se protesta? ¿Y por qué se protesta?
y vamos a analizar eso un poquito. La protesta la hace el mismo cuerpo cuando está enfermo. O sea, de repente me salieron ronchas, de repente me salió una llaga, esas son protestas del sistema inmunológico, ¿cierto? Me está diciendo, está en problemado. Entonces la protesta se da porque el cuerpo social está mal, se da porque el cuerpo económico está mal, y se da porque el cuerpo de entendimiento entre los gobernados y el gobierno está mal. Ahí tenemos un cuerpo enfermo que se manifiesta frente a otro cuerpo que también está enfermo. De miedo. Ya reconocemos una primera realidad. Bueno, entre enfermos vamos a mediar el reposo, vamos a buscar los remedios necesarios para empezar a aliviarnos, por decir cualquier cosa. No, está súper la metáfora, además que los remedios son duros. Si implica claro. operación, si implica dolor. Claro, y hay que además son imaginarios, porque eso le pasa al que se iba a poner la vacuna, que cree que esa cosa es horrible, que lo que va a hacer es horrible, hasta que se la ponen y ya tranquilo. Y ahora que hablas ahí de imaginarios también, ¿cierto? Ahora hablábamos de cómo, ya vamos a terminar esta primera parte de conversación, luego avanzamos un poco sobre lo que es el diálogo desde el punto de vista psicoanalítico y volvemos a retomarla. Pero sí, cuando estoy frente al otro, y yo escucho lo que me dice, escucho sus discursos, sus cosas, pero también sus fantasías, sus miedos, sus imaginarios, cómo proyectamos los imaginarios frente al otro. Es que, y el odio está lleno de imaginarios, ¿cierto? Le supongo al otro ciertas maldades, ciertas cosas, ciertas actitudes, muchas veces sobre cosas falsas y sobre esa base justifico mi juicio de odio, de animadversión o de exclusión en los dos campos. Sí, claro. Eso es de lado y lado. Es eso, entonces ¿cómo despolarizar el asunto? Porque está polarizado, o una cosa o la otra, y aquí es eso. Lo primero que es básico es reconozcámonos como que estamos enfermos y veamos la enfermedad por donde se riega. Estamos viendo ya es una metástasis. Ya no es por una sola cosa, es por n número de cosas. Una metástasis. Reconozcámonos enfermos. Hagámonos el diagnóstico. Yo sufro de esto, de esto, de esto. Y el otro, yo sufro de esto, esto y esto. Pero no se trata de que yo aparezco maquillado mientras la puse me sale por debajo del maquillaje. No. Y ahí hay un valor moral muy fuerte. Volvernos a mirar, porque es que el uno no puede vivir sin el otro. Esa es la cosa. Eso es una cosa que de pronto le olvidó a Freud y a Einstein, y era que el vasallo hacía posible al que lo avasallaba. Exacto, ¿no? Eso lo dicen ahí, sí. Exacto. Y viceversa, ¿cierto? Somos necesarios. Y eso es muy bello, ¿sabes? Porque es justamente lo que acaba de decir ahora respecto a la relación del sujeto y el otro. Es decir, si hay un otro, es porque hay un sujeto, de lo que decías. No puede haber, para que haya víctima se necesita victimario, pero es porque la víctima piensa al gran otro como victimario. Y viceversa, el gobernante con el gobernado, o sea, es lo mismo. Por ejemplo, no hay maestro, yo no puedo pensar el maestro sin el alumno, sin el estudiante, o sea, estudiante me implica en la banda maestro, digamos así, psicoanalista, obviamente, si hay un psicoanalizante,
es porque se implica un psicoanalizado. Yo no puedo pensar el psicoanalizante solo, sin un psicoanalista que sea su reverso, y viceversa, es lo que decís, súbditos y vasallos, ¿cierto? O gobernantes y gobernados. Esto es inevitable, la cuestión es otra cosa. Y fuera de eso, establecer muy bien el yo de cada uno, ¿cierto? Ortega y Gasset decía, yo soy yo y mis circunstancias, o sea, soy yo más circunstancias políticas, económicas, científicas, culturales, climáticas, bueno, pero ¿cómo estamos frente a eso? ¿Cómo nos estamos viendo frente a eso? Que de pronto es donde, ahora que hablemos del diálogo, hay que profundizar en ese punto. ¿Cómo estamos viendo lo que estamos nombrando? Sí. Ahora es un punto muy importante, Memo, y a propósito de esto, Marisol Zapata en el chat dice, es muy importante lo que se ha dicho en este espacio, pero es importante partir primero de qué es dialogar, aparte de sentarse a escuchar eso que no queremos escuchar o que nos cuesta escuchar en el otro. ¿Qué más implica el diálogo? Teniendo en cuenta de que no podemos aislar lo político del sujeto y lo más íntimo de sí, que es lo que se evalúa en parte acá. Muchas gracias. ¿Cómo responder a eso? ¿Qué es dialogar y qué implicaciones tiene? ¿Qué condiciones deben estar? Termina de leerlo del chat, porque ya enseguidita, en 2 minuticos, empezamos a asumir lo del diálogo, sí. O Memo habla. Para entrar rápido en eso, un diálogo se da cuando va a haber un acuerdo. De resto, la palabra desaparece. Exactamente. Bueno, por aquí hay comentarios hacia Memo, de Amor, de Catalina Torres, y también hay una pregunta final, o es la última que tenemos, dice Ana Victoria, ¿podría ampliar un poco lo de discurso y palabra en psicoanálisis? ¿Son distintos? ¿Se relacionan? ¿Cómo se entienden en este contexto que nos ocupa? Pregunta Marlene López. Sí, es el discurso social que hace lazo, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, el discurso que reunía a los manifestantes, ¿cierto? Un discurso de reivindicación de justicia social, de justicia en muchos sentidos. Ahí hay un discurso, digamos así como lo planteabas, Memo, que hace de alguna manera solidaridad y unión en los grupos, en las masas. La palabra es cuando yo le pregunto a uno por uno, ¿sí? Ya por algo concreto. En ese sentido, porque nos han pasado muchas experiencias, ¿cierto? Marcela, tenés una experiencia que contar. Ella es docente en la Universidad de Bolívar y decía cómo al hacer ciertas preguntas a los estudiantes pasamos del discurso a la palabra. ¿Cómo fue que lo lograste, Marcela? Sí, ellos, sí, cuando empezaron las marchas acá en Cartagena, pues yo casualmente les pregunté que se querían hablar y resulta que ya tenían pancartas, o sea, tenían pancartas las mismas de siempre. Nos están matando, nosotros estamos en clase mientras a los otros los matan. Bueno, una cantidad de pancartas Hay que decir que se habían visto. Es una universidad privada, ¿cierto? Es privada, sí. Entonces yo dije, bueno, sí, parece que la clase es de conversar, y empezamos a conversar y empezaron a repetir, o sea, y era casi una repetición de algo que ellos ni siquiera como que habían pensado. Entonces era muy como nos están matando, y yo dije, bueno, ¿y yo qué hago? Yo dije, bueno, pues preguntar, bueno, ¿y quién nos está matando? Ay. Entonces, en la medida en que yo les decía, ¿y a quién? O sea, ¿quién y a quién? Entonces fue cambiando el discurso ya como de la masa a cada uno de ellos, entonces cada uno empezó a decir, bueno, ¿y por qué? Entonces ya pues a expresar su malestar de qué le pasaba personalmente con respecto a la protesta. Exacto. Y muy bonito, porque es que mire cómo se pasa del discurso a la palabra, a partir de aquello donde solo el sujeto puede contestar, a partir de la pregunta. Entonces, cuando yo subjetivo el asunto, cuando yo subjetivo el discurso, porque es que eso nos llega cuando los analistas en el consultorio recibimos un sujeto que sufre por algo y por algo que dicen,
con un discurso que dice, y uno pregunta, pero ¿y quién lo dice? ¿Y por qué lo dice? Y la pregunta nos va sacando del discurso y nos va llevando hacia ese sujeto. ¿Quién es el sujeto? En términos reales, simbólicos o imaginarios, el sujeto real es aquel que habla, es aquel que pronuncia, que tiene una voz, que puede hablar. Ese es el sujeto que necesitamos, uno por uno, no en la masa, ¿cierto? Cuando se distingue de la masa ya empieza el proceso de subjetivación. Aquí en Medellín me pareció muy bonito, por ejemplo, hubo dentro de las manifestaciones hubo un pequeño grupo que se llamó el entendedero y jugaba con la palabra, ¿cierto? Entendedero, ¿cierto? Entenderse y tender también, había una protesta pero de otra manera. Entonces ahí digamos que dentro de esa masa, dentro de ese discurso reivindicativo hubo alguien que dijo necesitamos hablar, ¿cierto? Ahí hay un sujeto que se independiza y que toma la voz y habla. Entonces la palabra es allí donde yo puedo localizar el sujeto y va a ser muy importante en el proceso de diálogo al que vamos a darle paso ya mismo. No sé si habrá más comentarios, Felipe, de los asistentes, o pasamos ya a la parte de donde vamos a ver mejor esto, Marlene, con unos casitos que traemos muy concretos. Yo quería decir algo antes. Karl Popper es uno de los filósofos de la ciencia, decía, la voz de Dios no es la voz del pueblo. La voz del pueblo no es la voz de Dios. Para decir con esto que por fuera, quien se sale de la masa al enfrentar la pregunta, como tú dices, va a dar unas razones, pero en la masa, ¿qué pasa? Que se vuelve solidario y se vuelve completamente solidario. Entonces de ahí llegaban o se hacía el análisis de las obras de Shakespeare, cómo las tragedias son particulares, siempre son particulares. Hamlet, Macbeth, el Rey Lear, ¿cierto? En tanto que las comedias son de masa. Se puede compartir la alegría, todas las emociones de movimiento se pueden compartir. Ya en la tragedia, no, ya es particular. Que también es bonito ver eso por el lado, ¿cierto? Y nos va a servir para esta reflexión. Sí, bueno. ¿Cómo es? ¿Algo más? ¿Algún otro comentario, Felipe? Hay dos. ¿Los Sí, lees? sí. Buenas tardes. Sí. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes para todos. Una preguntita. Lo político del sujeto, su demanda en el marco de la protesta, ¿dónde queda el registro de lo real en esto? Muchas gracias. Exacto. En el reclamo, lo que hablábamos ahorita, en la protesta hay reclamo, demanda y deseo. Entonces, en el reclamo que decimos es justo, hay reclamo justo, se desbordó la tasa, de acuerdo, pero también escuchamos, es decir, en psicoanálisis escuchamos en relieve, no escuchamos parejo el discurso, ¿cierto? El discurso que se va de boca en boca sin reflexionar, simplemente lo dicen y entonces todo el mundo lo repite. En psicoanálisis, listo, a partir de eso que todo el mundo dice, empezamos a escuchar en relieve. Y entonces muy buena tu pregunta. La dimensión del reclamo es lo real, digámoslo así, si uno pudiera decir, lo real es más complejo, aquí es simplemente como para un público amplio, para asistentes amplios, no vamos a entrar en detalle, pero si pudiéramos decir que hay una realidad, utilicemos, Lacan distingue realidad de real, no se confunde, digamos así que el reclamo corresponde a una realidad concreta, ¿cierto?, de reivindicación justa, eso está muy bien. Ahora, ese reclamo se debe hacer en voz alta, por eso resaltamos la voz, se necesita en voz alta para que sea escuchado, porque el otro no ha escuchado, entonces gritamos, correcto, hasta ahí no hay problema. Luego, sobre ese reclamo de que hay una cosa que no marcha, de alguien que no está cumpliendo su trabajo, que no cumple con la palabra prometida, etcétera, entonces vamos a pedir cosas y ahí viene el estatuto de la demanda, lo que pido.
pero en lo que pido hay cosas que son justas, que corresponden a la realidad, y otras que van un poquito más allá, y que uno dice, bueno, este reclamo sí como que no, espere, no, sería ideal, rico, pero responde a una cosa que es imposible, que es irreal, que no corresponde, y en esa demanda de lo que está más allá de las posibilidades reales de realización o de otorgamiento, en ese plus de más uno encuentra que entonces se trata de otra cosa, que se está pidiendo otra cosa. Y esa otra cosa en psicoanálisis la llamamos escuche mi deseo. Lacan tiene un aforismo muy claro: no me des lo que te pido, que no es eso lo que quiero. Si lo podemos decir en términos también de un aforismo chino que viene a mí, no sé si es chino, dice, no me dé el pescado, enséñeme a pescar. ¿Por qué? Porque es que si me da el pescado me inhabilita, es decir, entonces todo me lo da. Entonces jugamos a la posición de que yo me quedo aquí, lo merezco todo y todo me debe ser dado. No, hay cosas que son necesarias, que son justas, que hay derecho a que se tengan, pero también debe haber algo en el orden de que el sujeto quiera algo, que desee algo. Entonces, sí, hay que otorgar cosas justas, pero no todo, porque tiene que restarle algo al sujeto para que el deseo del sujeto surja. Y es ahí donde queremos, digamos así, plantear cosas. Vamos a hacer un ensayo, vamos a hacer un ejercicio, les vamos a proponer un ejercicio de escucha justamente. Este odio, esta barrera del odio, es un muro de lenguaje. No queremos escuchar. No hay peor sordo que el que no quiere oír. Y nos encanta escuchar el discurso que nos complace y que está de acuerdo con nuestras fantasías y nuestros fantasmas. Eso nos encanta. Pero escuchar lo que no nos gusta, escuchar lo que va en el orden de lo que decimos nuestras verdades, eso ya cuesta. Escuchar al otro que no queremos nos cuesta el doble. Y escuchar lo que no queremos oír nos cuesta el triple. Y escuchar a aquel que odiamos nos cuesta el triple. Vamos a hacer un ejercicio de escuchar, porque escuchar a las víctimas es muy sencillo. Sinceramente es más fácil. Pero ¿y si escuchamos a los victimarios? Lo voy a poner con este ejemplo extremo. Nos aterra, nos horrorizan los perversos, obviamente, los pedófilos, todos aquellos que abusan de los niños. Pero no ganamos nada si además de condenarlos no los escuchamos, no encontramos las razones. Sí, en los abusos contra la mujer, escuchamos a la mujer violentada, listo, víctima del asunto, pero si no escuchamos al marido que la golpeó, que la mató, que la maltrató, ¿por qué lo hizo? Nos vamos a perder la opción de poder entender qué pasó y poder hacer algo. Y es más, poder escuchar dentro del discurso de ese sujeto que maltrató a su mujer o que la mató, encontrar sus fantasmas, sus fantasías, sus odios, inclusive su delirio, si se trata de un delirio, y ningún delirio excusa. El psicoanálisis, que es otro gran malentendido del psicoanálisis, pensar que entender implica pasar por alto, implica la impunidad. No, el sujeto es responsable aún de su propio inconsciente, decía Freud, aún responsable de sus propios sueños. Él es responsable de sus sueños y debe responder por ellos. ¿Qué significa responder por ellos? Explicarse por qué. Entonces, el ejercicio que les proponemos son dos videos, por eso estamos sobre el tiempo, nos vamos a gastar las 2 horas, es imposible aquí menos. Les vamos a pedir el favor de escuchar 2 videos. El primero, vamos a escuchar unos victimarios de Etiopía y vamos a escuchar las razones de esos victimarios. Les vamos a pedir el favor de aguzar sus oídos, escuchar qué hay en ellos de discurso, qué hay en ellos del orden de la pulsión de goce, diría Lacan, de la pulsión de muerte mezclada con la pulsión de vida, es decir, eso que Lacan llama el goce. Y qué hay en ellos que no cuadra, donde no hay una lógica.
Pongamos ese video y luego veremos cómo es ese poema que a uno le choca, o sea, horroriza lo que vamos a escuchar. Pero es un ejercicio para saber que debemos escuchar las dos partes, porque si no, quedamos en... Y después veremos el otro. Escuchemos. Listo. Estos jóvenes están encargados de cobrar a los que no pagan el arriendo. Entonces, los propietarios en Etiopía, muchachos, o sea, en condiciones económicas duras. Y entonces ellos, los propietarios, encargan a estos muchachos de que cobren. Pero fíjense, escuchemos las razones. Marcela, ¿compartiste audio también? Sí, compartí audio. Dale. Sí. Si alguien no paga el alquiler a tiempo, los propietarios de las barriadas contratan a bandas que no escatiman en violencia. Por 10 euros presionan a los inquilinos o los echan. Principalmente usamos machetes y algunos cuchillos. Esto es África, lo hacemos a la antigua. Uno de nuestros propietarios se peleó una vez con un inquilino. Cuando el inquilino intentó discutir con el propietario, recibió una paliza. Forma parte de lo que hacemos cuando les quitamos cosas. No les damos una segunda oportunidad. No escuchamos lo que tienen que decir. No nos importa si tienen dinero o no, o si tienen que conseguir el dinero de otra manera. Nosotros mismos dependemos de que nos paguen, necesitamos cobrar para sobrevivir, así que nos aseguramos de no perder nuestro trabajo. Tenemos que llevarnos bien con el propietario, tenemos que estar del lado del propietario. Yo también he golpeado a algunas personas, no es fácil, pero aquí hay que ser duro para hacerse rico. Para ganar dinero tenemos que ponernos serios. Entonces el jefe ve que has hecho un buen trabajo y te da algo a cambio. Aquí creemos que cuanto más duro seas, más rico te harás. Yo no sé si nos parece absolutamente paradójico, contradictorio, eso no tiene lógica. Mientras más duro seas, más rico serás. Claro, en el contexto uno lo entiende, pero si uno mira qué está diciendo ese chico, es más, hay un momento donde dice, y no nos interesa si tienen ya la plata. O sea, el objetivo va más allá del cobro del dinero. Hay algo en ese oficio del cobro que va más allá al orden de la violencia, de una circunstancia externa que va lo plantea Freud en el texto, digámoslo así, a exacerbar, a despertar las pulsiones de muerte, es ese goce mortífero de destrucción. Ahora, eso, escuchar a los victimarios, es algo bien difícil. Sin embargo, como lo aprendimos en la conversación del 24 de abril, que es preciosa, nuevamente se las volvemos a proponer, es esta página que nos recomendó Lucía González, Narrativas de excombatientes de organizaciones insurgentes y paramilitares. Dos enemigos acérrimos se encuentran para conversar. Había voluntad de conversar, había necesidad de un acuerdo, lo que decías, Memo, si no hay voluntad de las partes de sentarse a conversar, cuando llega el momento en que se están destruyendo, o sea, cuando ve que ya con lo que está pasando ahora en Israel, o sea, el cese al fuego, hubo mediación de Estados Unidos, pero es que se estaban matando, ¿cierto? Cuando se ve ese punto, se llega a la posibilidad de hablar, de ir a un acuerdo. Aquí vamos a ver cómo estos dos enemigos, son 5 minutos, porque esto es Made in Medellín, esto es Made in Colombia, perdón, esto es Made in Colombia, y me parece que aquí uno ve en lo que ellos comentan, cómo se hacen violencia, cómo la violencia que estaba hacia afuera viene hacia ellos mismos, y se hacen una violencia que es la más dura de todos.
escuchar a nuestros enemigos, escuchar a quien no queremos, a quien hemos odiado, y escuchar de ellos lo que no queremos oír. Entonces, cedámosle la palabra a estos excombatientes de nuestro país, van a reconocer nombres y figuras, y escuchémoslos. Y luego damos paso a la conversación. Ay, perdóname, no, espérate, soy yo la que, soy yo la que lo voy a poner, que ya está. Perdón, sí. Pantalla. Otros actores de la sociedad, incluso quienes jamás han empuñado unas armas, ¿están viendo? No pueden también tener la generosidad. Sí, se ve y se escucha. Para abrazar al otro, reconocer al otro y pensar que al final lo que queremos todos es un futuro de bienestar, sin exclusiones. Ella hace parte de la Comisión Internacional de Justicia Transicional en Colombia y está presentando pues lo que van a decir estos chicos. Un país en el que quepamos todos. Yo creo que ese fue, digamos, el mensaje más importante de este proceso, con ese cierre maravilloso de la lectura de la declaración y de ese gran abrazo. Y los invito a ver un segundo video en el que además los protagonistas hacen la reflexión sobre lo que ha sido su experiencia, lo que fue su experiencia durante la mesa de excombatientes. Fueron ocho reuniones, ocho encuentros entre ellos. Entonces vamos a escucharlos, lo que fue el resultado de ese encuentro. Duro al principio, durísimo. Gracias. La mesa de narrativas de excombatientes es un ejercicio de alguna manera inédito. Con representantes de las distintas guerrillas, las distintas autodefensas no habían tenido otro contacto distinto al del enfrentamiento armado. Hace unos años esto era impensable. Hoy podemos decir que es una realidad. Pues mi experiencia, quizás no tengo palabra para calificarla, excelente. He sentido como una transformación en mí. Yo siento que la experiencia ha sido bastante rica, bastante hermosa y bastante enriquecedora. Pues la primera expectativa es que uno siempre llega con esa prevención y con máscaras, como en esa posición de que lo que yo pienso es lo que se vale. Cuando uno se encuentra con el que ha considerado su enemigo, pues uno lo tiene a distancia. En un comienzo sentía hasta, digamos, dificultad siquiera para estrecharle la mano, para conversar con ellos. Pero nos fuimos encontrando, nos fuimos dando la mano, fuimos sintiendo el calor. Este espacio hizo un grupo, y lo voy a llamar así, un grupo de amigos de la paz y de la reconciliación. Se nota de una manera muy clara el cambio de discurso y de actitud de todos los que nos sentamos ahí. Hemos construido unidad en la diferencia. ¿Cómo nos reconciliamos para construir una Colombia que nos incluya a todos, pero en paz? Pero esa reconciliación pasa por verdad, por reconocimiento y por transformaciones. Podernos ver las caras de cerca, oírlos, conocer las causas de por qué cada uno de nosotros, desde distintos puntos de vista y desde distintos intereses y de distintas miradas de la vida, asumimos las armas. Y esto llevó permanentemente a contrastar, a conversar, a discutir sobre muchos aspectos de las dinámicas del conflicto, de sus actores, de sus relaciones, de sus formas de actuación, de los impactos frente a la población. Y hoy estamos reunidos aquí, excombatientes que lucharon por ideas de izquierda, excombatientes que lucharon por ideas de derechas, y todos estamos conscientes de la gran oportunidad para decirle al país que no volveremos y pedimos que no se vuelva a la guerra. Si esto no nos unimos nosotros,
con la experiencia que tenemos dentro del conflicto y le mandamos un mensaje claro a estos nuevos grupos armados que en estos momentos se están reorganizando en el país, más adelante será más difícil, digámoslo así, seguir pensando en la paz. Me parece que el documento final es único en la historia de los 200 años de violencia en Colombia. Esto tiene que reproducirse, tiene que, digamos, llevarse a muchas partes, a muchas instancias. Que este evento que se ha realizado no quede aquí entre las personas que nos reunimos, sino que eso se proyecte hacia la sociedad. Yo creo que es necesario y hay que seguirlo dando. Sacar propuestas de ir a las regiones, a los territorios, para hablar sobre la cultura de la no violencia me parece algo muy bonito. Colombia debe aprender que la violencia definitivamente tiene que cerrar un ciclo en nuestra patria. Por la guerra nunca más, todo por la paz. Pero sobre todo que los que empuñamos un día las armas podemos hacer hoy la paz. Y creo que cuando el país lo conozca, también le va a hacer creer al país de que este es el camino correcto. Bueno, vuelvo acá, dejo de presentar. Y bueno, vamos a hacer también, antes de darle la palabra, me voy a tomar estos minutos para escuchar, transmitir lo que logré escuchar con relieve de esto que ellos hablan. Ahí hay un discurso al final, obviamente, después de ese trabajo viene ese discurso que puede dar la ilusión de esto que es imposible, por ejemplo, que ya lo vimos hoy. Una Colombia en paz, la no violencia. No, no se trata de la no violencia, se trata de contar con la violencia. El problema es dónde la hacemos funcionar y para qué la hacemos funcionar y cómo la hacemos funcionar. En segundo lugar, cuando uno escucha la pregunta que nos hacemos es ¿dónde está el sujeto? Siempre el analista siempre se pregunta, y en esto que me está diciendo, en su queja, en su odio, en su protesta, en lo que está diciendo, ¿dónde está el sujeto? Aquel que habla y puede tomar una decisión por sí mismo y puede encontrarse con su deseo y lograr que ese deseo aporte al trabajo social, a la sociedad en su conjunto. Hay una cosa, y es que si se dieron cuenta, ellos entraron con resquemor, con recelo, ni se miraban. ¿Qué ocurrió? Hay que pasar el odio por la palabra. ¿Y cómo se pasa el odio por la palabra? Usted tiene dos opciones. O echa más leña al fuego, ¿cierto? Enciende más la mecha y acaba con el otro a punta de palabras. O, digamos así como lo planteaba, lo transmitía Marcela en la respuesta de Freud, digamos así, desviarlo, darle otra utilidad. Y es cuando yo dejo en un segundo plano al yo del odio, al yo del amor, al yo de la amargura, y escucho al sujeto que desea algo. Y en este caso, la Comisión de la Verdad lo que hizo para lograr digamos así, disipar de alguna manera esos odios encontrados que había al principio, fue hacer preguntas. Y la pregunta era la pregunta por la verdad. O sea, lograr que cada uno, y eso fue muy bello, porque miren ahí la subjetivación, le preguntaron a cada uno que se explicara los motivos que lo habían llevado a tomar las armas. Y cuando cada uno fue contestando, las orejas que estaban cerradas, que no querían escuchar de los otros, se fueron abriendo. ¿Por qué este toma las armas sabiendo que yo también las tomé? Y al escuchar la razón de él, pudieron encontrar elementos comunes.
puntos de encuentro, otros no. Hay alguien que dice, yo no estoy de acuerdo con todo lo que se dijo, pero sí estoy de acuerdo con el hecho de que era necesario hablar, que era necesario que cada uno de nosotros nos expresáramos. Hay uno muy bello, un testimonio muy bello que ya he citado, de uno de los guerrilleros que decía, al escuchar a los exparamilitares, me di cuenta que ellos también eran seres humanos. A mí eso me quedó como una lección bellísima, o sea, la oreja del sordo más sordo, de quien no quería hablar, se fue abriendo hasta encontrar en aquel que dijo su verdad, ¿cierto? La propia verdad, ¿cierto? Y pudo de alguna manera reconocerse, ya no en la masa, ¿cierto? Ya no en la masa indistinta, anónima, sino, y del odio y del amor, sino en el sujeto, en la palabra, en mi verdad, en lo que yo puedo decir. Ahora, en psicoanálisis, continuando con la pregunta de la diferencia entre discurso, palabra y saber. No basta solamente el encuentro con la verdad, se trata también de un reconciliarse con lo real de aquello que es imposible cambiar, ¿cierto? No podemos cambiar el otro, ya las cosas de la historia fueron así, las cosas, hay una realidad y hay un real, que hay cosas que se pueden, por ejemplo, pedir. Felipe mismo, voy a tomar una expresión de Felipe, cuando le decía yo, bueno, ¿qué quieren los manifestantes? Y me decía, hay cosas muy justas, pero hay otras, ¿cómo es que decías, Felipe? Que llegó un momento de peticiones en que qué era lo que pedían. Sí, digamos que el Comité Nacional del Paro tiene exigencias, demandas muy valiosas, pero hay otras que en términos políticos, y yo como estudiante de ciencias políticas puedo sostenerlo, y es que son casi que inviables de cumplir. Y a modo de conversación con Ana le decía, falta pedir un unicornio para cada ciudadano, en el sentido de que hay cosas que, o sea, realmente en la demanda de evaluar eso real y eso de lo imaginario es necesario como para entender un poco ese acercamiento entre las dos partes en el diálogo. Ana. Exacto, entonces es eso, desde el psicoanálisis podemos, digamos, aportar estos pequeños detalles, son situaciones, digamos, que dicha poder aportar que en estas mesas de diálogo no se trata de solamente buena voluntad, llegar a acuerdos, promesas, sino tratar de escuchar en relieve, ¿sí?, en aquello que el otro me dice, porque es que el otro de entrada me miente, de entrada el otro miente. Mira qué dicen ahí, al principio entramos con máscaras, y en otro pequeño, si quieren escuchar, es muy interesante ese link. Hay otro que dice por allá, omitimos cosas, no las dijimos. Al principio éramos reticentes a hablar, pero en la medida en que ya uno fue soltando, digamos, esa verdad, se fue estableciendo lazos. Pero miren qué belleza el lazo, ya no el lazo por el discurso anónimo, sino el lazo por encontrar en el otro su verdad, encontrar un sujeto, encontrar un humano. Pero para eso necesito soportar, escuchar su fantasma. Y hay dos fantasmas en psicoanálisis que no nos dejan escuchar y que forman un muro, que son pensar que el otro siempre es un enemigo, pensar al otro como que siempre quiere sacar ventaja, y pensar al otro, y pensarme yo siempre como víctima. Algo que empezamos a hablar y de lo que hablamos en el diálogo del mayo 8. Pero lo dejaremos ahí porque vamos a terminar estos 10 minutos dándole la palabra a Memo y a los demás, y los invitaremos para hablar de esos fantasmas el próximo 26 de junio desde la literatura y el psicoanálisis. Para darle la palabra a Memo y que nos dé sus impresiones finales, hay una pregunta que creo es importante abordar desde lo que nos pueda responder Memo, y es de Ana Milena Pavón en el chat. Ella dice, siguiendo la idea
expresada por Marisol Zapata, ¿cómo es posible equiparar las manifestaciones y el Estado en una banda de Moebius cuando el segundo tiene la misión de proteger y garantizar los derechos de los primeros? No tiene una función social comparable. Memo. A ver, es que para eso es que son los diálogos, ¿cierto? A ver, en términos políticos, y eso se le aprendió a Alejandro de Macedonia, Julio César, eso pues no hay que buscar un teórico reciente. Cuando dos se van a sentar a dialogar, hacen muestras de poder, con el fin de llegar en condiciones de igualdad. Entonces se muestran con poder. Como decía Ana, se van a acercar a pedir los unicornios. Pero al momento de llegar, y ahí es donde un diálogo tiene validez, porque si no aparecen los famosos fantasmas, no construimos nada. Un diálogo está hecho, como dice Uwe, para crear puentes y para que nos encontremos en la mitad. O sea, usted hace una parte del puente, yo hago otra parte del puente. Cuando nos sentamos, nos tenemos que sentar en condición de futuro. De futuro. O sea, usted y yo, ¿cómo nos vemos en 10 años? Y empecemos a desglosar al sujeto. ¿Por qué se llama sujeto? Porque está sujeto a un montón de cosas. Entonces, pongámonos en condiciones de igualdad. A ver, entre usted y yo, ¿qué cosa es igual? O sea, usted y yo, ¿qué cosa compartimos? Primero, compartimos la vida. Sí, estamos vivos, listo, ya estamos de acuerdo en que estamos vivos. Segundo, necesitamos comer, dormir, estar en un espacio decente, ¿sí o no? Sí, listo, otro punto de acuerdo. Tercero, necesitamos tener una buena información sobre el mundo, la ciencia, la cultura, ¿sí o no? Sí, listo. Entonces empezamos a clarificar en qué cosas estamos de acuerdo primero, para que quede la diferencia. Pero si primero entramos con el fantasma sin reconocer lo que nos iguala, no vamos a llegar a ningún acuerdo. Siempre se ha dicho, si usted quiere solucionar un problema grande, solucione los chiquitos. Si solucionó los chiquitos, el grande vuelve chiquito. Entonces, ahí, en eso del futuro, que es cómo nos vemos, se plantea, hombre, ¿cómo nos vemos en términos sociales? ¿Para qué? Para que usted y yo vivamos dignamente. ¿Cómo nos vemos en términos sociales? ¿Cómo nos vemos en términos económicos? Para que yo pueda trabajar tranquilo y usted pueda recibir los impuestos que hace posible que como ejecutivo nos mejore las condiciones a todos. ¿Cómo nos vemos en cuestiones de salud? Tenemos que estar aliviados. Entonces, empezar a decir, esto es lo que tenemos que construir entre los dos. Es que un diálogo no, si excluye al otro, ahí se murió el diálogo. Entonces, si nos vemos en el futuro próximo, porque no es dentro de 20 años, es lo que podemos construir ahora, con lo que tenemos, vamos llegando a una serie de acuerdos hasta que encontramos ya lo que nos diferencia. Y viene la pregunta, ¿esto por qué nos diferencia? ¿Por qué? Y como ya hemos llegado al acuerdo del 60-70% de cosas que son necesarias para usted y yo, esa diferencia nos lleva a que de pronto hagamos un aprendizaje el uno del otro. Y ahí es donde empieza la tolerancia, y ahí es donde empiezo a conocer las razones del otro, y ahí es de pronto donde imaginamos ya cosas entre los dos y creamos el unicornio común. Eso. Es que sí, pero es que es eso mismo, y además sobre todo una cosa, que yo dejé de criticar al gobernante cuando me di cuenta que en mi crítica
era que yo quería estar o sea, que yo lo criticaba porque yo hubiera hecho esto, pero después me puse a pensar, no, yo no hubiera hecho nada, ni más ni menos, porque yo lo que quiero es ser psicoanalista y ser docente. Yo voy a ser, mi deseo está ahí, mi deseo no está en ser gobernante. Hay algunos que se meten en eso, bien que mal. A veces gobiernan más mal que bien. Como hay buenos maestros, hay malos maestros, como hay buenos médicos, hay malos médicos. Ahora, lo que uno dice es, bueno, uno se pone aquí a hacer sus cosas, cada zapatero a sus zapatos. O sea, esta sociedad necesita zapateros, médicos, maestros, psicoanalistas, estudiantes de ciencias políticas, gobernantes. O sea, es que no todo el mundo se puede poner a gobernar. Y qué pereza, yo no quiero ponerme a gobernar, yo quiero que me gobiernen para poder yo ejercer mi función, lo que yo quiero hacer en esta sociedad y a lo que le puedo contribuir. Pero entonces, ¿cómo hacer para lograr... ¿Cómo lograr que cada uno haga bien su trabajo? ¿Una suerte de veeduría de los gobernantes? Pues sí, tocará, pero no toca destruirlo todo. Hay que buscar mecanismos para velar porque realmente el gobernante cumpla con su función. Por eso me parece muy bonita la pregunta de esta chica, porque muestra que sí, que cada uno ejerce un oficio distinto y no podemos hacer todos, ¿no? Pero no se puede olvidar de que todos somos un cuerpo. O si se quiere, el motor de un carro, pues, para ser más... Exacto, sí, ¿no? Todos en conjunto. Y el motor del carro, si se le quita un alambrito que se llama la masa, se para todo el motor o empieza a fallar por todos lados. Entonces, si bien es cierto que yo no participo del Estado porque estoy haciendo mi propio trabajo, en el escenario que nos creamos, si tengo que hacer una pregunta, ¿para qué le sirvo al Estado? ¿Cierto? No solamente como alguien que paga impuestos, etcétera, sino también en calidad de fiscal del Estado. Por eso somos ciudadanos, ¿cierto? Los ciudadanos hemos adquirido el derecho a la educación, a la vivienda, al trabajo, y por eso podemos ser elegidos para el Estado. Ahora, si a mí no me interesa participar del Estado como miembro del Estado, si lo hago como fiscal del Estado, porque estoy viendo que de pronto no está funcionando como es. Ahora que hablamos de las protestas, yo en este momento veo dos protestas, pero por fuera de la fuerza del Estado frente a las protestas, pero veo dos permanentes. Una que está en la calle y otra que está encerrada en la casa. Y los dos gritan, los unos por Twitter, por Facebook, y los otros están afuera. Frente a eso, ya hace parte del diálogo. Hay dos que tienen miedo, dos grupos que tienen miedo, más usted, que está defendiendo la institución, que también tiene miedo. Sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer para disolver ese miedo? Muy bien. Memo, vamos a dejar ahí ya porque son las 5. Quisiera terminar con nuestra banda de Moebius y contestando la pregunta de María Teresa Olivares. ¿Qué hacer con ese gran otro que solo quiere escuchar sus intereses? Aquel que puede ser perverso y que está haciendo daño. No hay otra manera. Yo pienso que la única forma es, si está ese gran otro, pero ese gran otro es un ser humano. Y ese gran otro tiene fantasmas, tiene delirios. Y tiene que tener una ventanita, un hilito, donde yo pueda encontrar su subjetividad. Así que la banda de Moebius, que puede acercar a esta chica, Satria nos dice que no era un pañuelo, sino que le estaba pintando la cara. Pañuelo, pintura, lápiz, como le digo, patineta, bicicleta, lo que sea, no importa. Aquí encontramos lo que Memo nos dice, nosotros en los like que damos, en los Twitter que enviamos, en las comunicaciones por los medios, por estos medios de comunicación, encendemos
Encendemos, acabamos de polarizar el país. Somos como los periodistas que en las noticias transmiten su odio y son bombas incendiarias cada vez que hablan de un sector o del otro, según a quien estén en favor. La cuestión, María Teresa, ¿qué hacer? Sencillito, lo más difícil y la violencia más dura, escuchar a ese otro, escucharlo en su relieve. Y yo pienso que ahí es donde está. Si esta manifestante logra escuchar al del ESMAD, y si el ESMAD logra escuchar a la manifestante, y nosotros desde el psicoanálisis logramos escuchar a ese que ustedes llaman gran otro, ¿sí? Y que es el gobierno que no quiere escuchar, listo, yo voy a escuchar ese gobierno. Pero yo les pregunto, ¿quiénes escuchan al gobierno? Ahora, escucharlo no quiere decir estar de acuerdo con él, no. Escucharlo significa reconocer sus fantasmas, reconocer sus miedos y reconocer dónde se equivoca y reconocer dónde está su delirio. Eso que lo hace duro es un fantasma impresionante. Hagan el ejercicio de escucharlo y se encuentra el fantasma del enemigo que ve por todas partes. Pero más allá de ese fantasma hay un hilito donde puede haber un sujeto. Así que los mediadores de los diálogos de paz tienen esa capacidad de lograr encontrar esos hilos subjetivos de una y otra parte y esperemos que eso se pueda hacer. Pero nosotros, los ciudadanos del común, los que estamos en la casa, avivamos el odio, avivamos la polarización o buscamos la manera de interrogar esos discursos y esos odios en nuestros Twitter, en nuestras comunicaciones. Bueno, démosle la vuelta a nuestra banda de Moebius. Sí, debo terminar. Una cosita, viendo la fotografía de la muchacha con el miembro del ESMAD, ahí están en una posición donde o se rechazan o se abrazan. Si hay diálogo, se abrazan. Eso sería. Exacto. Y en nuestro caso, muchachos, realmente los invito, escuchemos al que no queremos escuchar. Porque también es un ser humano, también tiene inconsciente, también sueña por la noche, también tiene fantasmas, miedos y delirios. ¿Cómo lo escuchamos? ¿Dónde encontramos el sujeto ahí? ¿Cómo nos enseñan esta mesa de diálogos descombatientes? Bueno, yo me callo por aquí y le doy la palabra a Marcela para la invitación para el próximo 26 de junio. Un minutico, porfa, rápidamente. Vamos a hablar del guerrero más famoso, del guerrero más famoso de la literatura, del justiciero, del más sordo de todos. La invitación para el 26 de junio es ¿qué nos enseñan literatura y psicoanálisis sobre los procesos de paz? Memo Ángel nos vuelve a acompañar, le agradecemos muchísimo. Es que es rico conversar con su participación, sí, muy rico. Entonces, bueno, ya es de la literatura. Okay. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, hasta la próxima. Chao. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias, Ricky. Gracias. Muy especial el espacio, muy especial. Muchas gracias. Chao. Oreja. Chao y muchas gracias a todos. Muy importante espacio. Bueno. Gracias por venir. Muchas gracias. Muchas gracias. Espero estar el 26 acompañándolos. Qué rico. Vamos a